Segundo bloque de Plural. En este espacio solemos presentar un tema. En esta ocasión vamos a hablar sobre cambio climático y las acciones que está desarrollando la provincia de Misiones en esta área. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlos tienen que participar o van a participar la mayoría de los países que terminaron suscribiendo un acuerdo. Respecto al cambio climático hay dos cuestiones que suelen ser mal interpretadas. Por un lado, el cambio climático en sí y por otro, el calentamiento global. El calentamiento global es la causa del cambio climático, pero no son los mismos, no son sinónimos. La Tierra ya se había calentado en momentos anteriores, pero los procesos de enfriamiento fueron mucho más lentos. A partir de 1700, de la Revolución Industrial, empezó con la actividad del hombre, empezó una serie de impactos que terminaron acelerando este proceso de calentamiento global y que llevó a que la temperatura en el mundo suba más de 1,1 grados y se espera que para fines de 2030 llegue aproximadamente a 2 grados, lo que afectaría a todo el planeta en realidad y causaría una serie de cuestiones bastante problemáticas, sobre todo relacionadas con el aumento de los gases de efecto invernadero, con la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos y también el aumento de la población. La directora general de Cambio Climático en la provincia de Misiones, Silvia Kloster, nos explicaba algunas cuestiones. Esta dirección está funcionando en la provincia desde hace 10 años y queríamos conocer qué actividades llevan adelante y cuál es la situación institucional de la provincia de Misiones a partir de contar con esta dirección. Misiones ha venido siendo en esto vanguardia, digamos, porque bueno, más allá de que fue la primera provincia que tuvo su Ministerio de Ambiente o su Ministerio de Ecología, fuimos la primera que tuvimos una estructura de cambio climático. Muy cerquita a nosotros vino la provincia de Buenos Aires con la organización que ellos tienen, que es la ODS. Ellos fueron los primeros con nosotros. Después, hoy a nivel nacional, las provincias son muy pocas las que tienen un esquema institucional. Tienen personas designadas que manejan o que son puntos focales de cambio climático, pero que por ahí no tienen una estructura, no están institucionalizados como tenemos nosotros, que estamos en un raviol del Estado, ¿no? Ahí ya nuestra impronta provincial es otra, ya ahí la provincia ha decidido que es un tema a trabajar. Obviamente nos falta, impulso, como todos, son problemáticas que son a largo plazo, que son complejas y que van cambiando también conforme a los acuerdos internacionales. Entonces tiene una dinámica muy particular, pero creo que Misiones está posicionada, digamos, en esto con muchas posibilidades de avanzar con proyectos internacionales y trabajar prolijamente a nivel local. Hay otras provincias que también han armado esquemas, como te decía, Tierra del Fuego, están trabajando ahora, todos están más o menos tratando de incorporar un área técnica específica ya en las áreas de gobierno y no designar una persona, ¿no? Poner una estructura con lo que eso implica, recursos humanos, técnicos, ¿no? Pero yo creo que Misiones tiene una oportunidad única en esto, más que nada pensando en nuestros bosques, ¿no? En la revalorización de nuestros bosques. Bueno, Misiones está en cuestiones ambientales siempre a la vanguardia. Fue la primera provincia que tuvo un Ministerio de Ecología, fue la primera provincia en contar con un departamento, con una dirección de cambio climático. Fue la provincia, o es la provincia que tiene leyes de avanzada respecto al área de cuidado del monte nativo, que terminó sirviendo esas leyes como base de otras leyes nacionales y ahora está avanzando con esta dirección de cambio climático. Le preguntábamos también cuál es la situación ambiental de la provincia respecto de la emisión de los gases invernaderos, si somos emisivos o terminamos compensando a partir de esos enormes sumideros que tenemos, que terminan siendo los bosques nativos. Cada provincia tiene, por un lado, emite y por otro lado recibe
algún impacto diferente, ¿no? Toda esta información está desarrollada en lo que se llama lo que es la tercera comunicación nacional. Ahí la Nación ha puesto, digamos, porque esto es una imposición que lo trae la Convención Marco de Naciones Unidas, que los países tienen que informar la situación ambiental, climática ambiental de cada uno de los estados partes. Argentina ha informado, y dentro de lo que es el NEA, nosotros, vamos a tener como impactos, empiezo con adaptación o con impactos en general, vamos a tener mayores islas de calor, o sea, días de calor, más en las ciudades, y vamos a tener un régimen de lluvia más importante, digamos. Si bien no va a haber un aumento demasiado, va a haber un pequeño aumento, pero lo que va a pasar es que va a llover con mayor intensidad en menos tiempo. Con lo cual esto vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que adaptar las ciudades, vamos a tener que adaptar también la actividad productiva, en que es el suelo en sí, que es la producción. Vamos a tener también probablemente algunos problemas con el tema de manejo del uso de la tierra, de certificación, no grabada, pero sí va a haber lugares en donde todos estos cambios van a generar un poco de este tipo de cosas. Misiones se podría decir en función o en relación con el resto de las provincias, que en general tiene una emisión, o es neutro, digamos, en general. Estamos terminando de armar los inventarios, porque si bien emitimos, tenemos una gran cantidad de sumideros, que son los bosques, que son los que nos ayudan de alguna manera a mantener un cierto equilibrio. Que hay que posicionar emisiones en el mundo, con esto sí. Por eso trabajamos en un proyecto de reducción de emisiones por degradación evitada. Se llama en el mundo internacionalmente en los proyectos RED, los proyectos que se pretende darle al bosque un valor agregado, ya sea restaurando, ya sea trabajando con las comunidades. Nosotros trabajamos en un proyecto que te mencionaba, que es uno de los primeros proyectos que Argentina ha tenido. En ese transcurso se definió lo que es el Plan Sectorial de Bosques y Cambio Climático, que trata de esto, de ver cómo las provincias van a manejar sus bosques. Tiene obviamente relación con la Ley de Presupuestos Mínimos Descriptivos, para poder darle un valor, un plus, más hacia la conservación, más lo que el mundo pueda ofrecer o pueda pagar cuando el mercado termine de desarrollarse, sobre esta cantidad de oxígeno que producen nuestros bosques. Silvia Kloster habló de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos bosques brindan a las sociedades. Además, esta ley establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan estos bosques, ¿no? ¿Qué implicará esta ley para la provincia de Misiones? Lo bueno que tiene es que pone a todos en un nivel de igualdad. Ahora todos los estados y todas las áreas de gobierno van a tener que pensar cómo relacionan sus actividades con los planes de mitigación y adaptación de cambio climático, porque todas las áreas hacen algo que puede beneficiar o no. Entonces ahora vamos a tener que ponernos en la situación, vamos a tener que trabajar codo a codo con otras áreas, industria, energía, turismo. Todas las áreas tienen alguna relación con el ambiente y obviamente con actividades que pueden ser que tengan mayor injerencia en las emisiones de gases o no. Por eso hay que aprovechar, digamos, toda esa información. Vamos a tener que trabajar en un sistema de información, también la ley climática, que también lo plantea la ley. Así que bueno, nos queda un gran desafío. Tenemos muchas posibilidades, pero hay que ponerse a trabajar, y estos temas son complejos, son muy técnicos, requieren de mucha información y tecnología y recursos humanos que estén trabajando en el tema. Y también, digamos, que a nivel Estado, todas las áreas de gobierno se complementen, tengan esta mirada. El cambio climático ya tiene consecuencias que podemos percibir acá en otra provincia, por ejemplo, con más días de calor, decía recién Silvia Kloster, y con lluvias más intensas, no más lluvias, sino lluvias más
más intensas en menos cantidad de días. En el mundo, los efectos ambientales que está produciendo este cambio climático tiene que ver con el cambio en los ecosistemas, con la desertificación, con el derretimiento de los polos y la subida del nivel del mar. Los océanos se vuelven mucho más ácidos y eso termina afectando la vida dentro de los océanos. Los fenómenos meteorológicos extremos de los que somos testigos de hace un tiempo, la extinción de especies acelerada en los últimos 100 o 200 años y las migraciones masivas. Estos son algunos de los efectos que ya podemos ir viendo. Desde la provincia de Misiones se está analizando un proyecto de ley para convertir a esta dirección en una secretaría una secretaría de Estado con rango de ministerio que está en análisis en este momento en la Cámara de Diputados. Le preguntábamos qué cambios va a traer para la provincia de Misiones este cambio de jerarquía de una institución, de un organismo como el de cambio climático. La temática que hoy por hoy el mundo está imponiendo, ¿no? Sin desmerecer otras necesidades, otras políticas y otras áreas. Creo que hoy ya con el cambio climático es transversal a todas las áreas, como te he dicho, inclusive la de salud, educación, agro, energía, industria, transporte, turismo. Va a permitir, creo yo, que podamos trabajar con mayor injerencia en los organismos del Estado y, como te decía, posicionar a Misiones en una situación mucho mejor de la que está hoy. Esto va de la mano con la ley de presupuestos mínimos, pero esta Secretaría de Estado de Cambio Climático, que tiene funciones relevantes, ya sea a nivel regional, como entidad competente en el tema, con otras provincias, con el COFEMA, con la región, con el sector académico, que siempre necesitamos de la academia en esto, con las instituciones privadas, con el sector privado. El sector privado tiene que ponerse a tiro en estas cuestiones, ¿no? Las ONGs, el Estado, creo que nos va a ayudar a poner, digamos, en el tapete con otra fuerza la problemática ambiental respecto al cambio climático. Y es una oportunidad única también para la provincia, porque también seríamos, tengo entendido que otras provincias están trabajando también en esto, pero si esto es así, si sale el proyecto de ley, que calculo que saldrá, una de las primeras provincias que tenga un ministerio una Secretaría de Estado con rango de ministerio. Podemos ser una de las primeras provincias en tener una Secretaría de Estado con rango de ministerio relacionado con el cambio climático. A partir de esto le preguntábamos a Silvia Kloster, la directora de Cambio Climático de la provincia, ¿cómo pensamos a Misiones hacia adelante, insertos en esta región donde Misiones conserva, pero tenemos estamos rodeados de monocultivo en los países vecinos? Nosotros estamos en una situación geográfica muy particular y tenemos la presión también de esas áreas donde, si vemos los mapas, nuestros vecinos están con muy poco superficie de bosques, la mayoría ya lo tienen cultivado, obviamente porque hay una necesidad de alimentos, eso no lo dudamos. Nosotros creo que tenemos que, por eso es importante la valoración de los bosques y la valoración de la biodiversidad, porque de alguna manera nos va a servir para poder sostener esta presión, primero digamos demográfica. Misiones, dentro de las provincias del NEA, es la que más ha crecido demográficamente. Somos cada vez más misioneros que necesitamos desarrollarnos. Bueno, hay que ver qué posibilidades le damos, ¿no? Si vamos con los cultivos convencionales, si ofrecemos algún tipo de proyecto que tenga un incentivo para poder supervivir, para poder vivir de su economía, ¿no? Con aquí que tenga una pequeña cantidad de bosques y pueda utilizarlo, no solo por la biodiversidad, no solo por los bosques, sino también por la actividad turística. Tenemos que ir armando y diseñando un proyecto de provincia diferente, que tenga también un rédito económico, ¿no? En esto tenemos que ser muy concretos. La gente necesita vivir y para esto las teorías son muy lindas, pero la verdad tenemos como misioneros ser responsables en esto y plantear nuevas modalidades que tal vez no vengan a corto plazo, pero sí tenemos que empezar a diseñarlas para que podamos convivir con una diversidad en lo que es agropecuaria, si querés, o de cultivo, con nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Mantener ese equilibrio es un poco el desafío, ¿no? Permitiendo que todos puedan desarrollarse.
Acá todos necesitamos, todos los misioneros tienen el derecho y el Estado tiene la obligación de brindar esta posibilidad económica. Bueno, Silvia Kloster nos explicaba recién en esta última pregunta cómo tenemos que comenzar a trabajar relacionados con otra área y empezar a pensar qué modelo de provincia queremos, pensando en desarrollarnos, en conservar y en incluir. Después de la pausa, volvemos en minutos.